En su larga e incesante exploración de Oak Island, Rick Lagina se encontró una vez más ante una decisión que exigía tanto valor como convicción. Tras años de búsqueda, análisis y seguimiento de pistas que a menudo conducían a más preguntas que respuestas, optó por autorizar una nueva operación de perforación que llegara hasta una profundidad de 70 pies bajo la superficie de la isla. No fue una decisión tomada a la ligera ni impulsivamente, porque todos los miembros del equipo comprendían que cada nueva perforación representaba una apuesta seria tanto científica como económicamente. Con unos costes diarios de perforación que oscilaban entre unos $25,000 y $40,000, este único proyecto ya había consumido millones, convirtiendo cada pie adicional en otra prueba de fe. Sin embargo, para Rick, la decisión nunca tuvo que ver únicamente con el coste de la maquinaria o el peso del riesgo financiero. Lo que le empujó a seguir adelante fue la posibilidad, por pequeña que fuera, de que en algún lugar bajo las capas de tierra, roca y agua yaciera un tesoro cuyo valor, según los expertos, podría superar los $100 millones. Más que el dinero en sí, fue el significado histórico lo que avivó su determinación, la idea de que un misterio de casi 2 siglos de antigüedad pudiera revelar por fin su secreto. A medida que la perforadora descendía lentamente hacia el interior de la isla, el equipo de monitorización empezó a mostrar cambios sutiles pero significativos en el entorno subterráneo. Cuando la perforación superó los 65 pies, los datos de las pantallas llamaron de repente la atención de todo el equipo. Las lecturas de densidad de los sensores mostraban cifras casi 6 veces superiores a lo que cabría esperar normalmente en un suelo típico a esa profundidad. No mucho después, los instrumentos detectaron una señal de interferencia metálica, un patrón que los ingenieros suelen asociar con la presencia de una estructura sólida o un objeto artificial enterrado bajo capas naturales. Entonces, en algún punto entre los 68 y los 70 pies, la perforadora empezó a registrar vibraciones que se sentían diferentes de la resistencia habitual de la tierra compacta, como si la cabeza giratoria hubiera rozado algo más duro y organizado que la piedra. Momentos como este siempre traen a la isla tanto emoción como precaución. Oak Island tiene una larga y frustrante historia de engaños a los exploradores, con señales que parecen prometedoras al principio, pero que al final resultan ser algo totalmente distinto. Bajo la superficie yace una complicada red de túneles de inundación que se cree que se construyeron hace más de 200 años, junto con pozos derrumbados y capas inestables que han engañado incluso a los ingenieros más experimentados. Aún así, unas lecturas tan potentes a esta profundidad específica se consideran muy inusuales, lo suficiente como para que incluso los expertos más escépticos se paren a mirar más de cerca. Ahora la gran pregunta que flota en el aire es una que ha perseguido a la isla durante generaciones. ¿Está la perforadora encontrando nada más que una formación rocosa natural de forma extraña, oculta bajo el suelo? ¿O podría esta señal indicar la presencia de una cámara oculta, tal vez conectada con el legendario tesoro que se cree que yace en algún lugar bajo tierra? El equipo sabe que los próximos datos podrían cambiarlo todo, por lo que los próximos resultados pueden determinar si este descubrimiento es simplemente otra pista en un rompecabezas de siglos de antigüedad o el avance que finalmente reescriba la historia. Antes de seguir profundizando en la historia, muchos telespectadores que siguen de cerca este misterio optan por permanecer conectados a las actualizaciones a medida que se desarrollan. La suscripción al canal garantiza que los próximos avances en la investigación de Oak Island aparezcan tan pronto como surja nueva información. Porque con un misterio tan antiguo y tan complejo, cada nueva señal procedente de tierra podría acercar la búsqueda un paso más a la verdad. El misterio que rodea a la isla del Roble dista mucho de ser un fenómeno moderno. Su historia se remonta a casi 2 siglos atrás, cuando un grupo de jóvenes que exploraban la isla tropezaron con una extraña depresión en el suelo en el año 1795. Curiosos por la inusual fosa, empezaron a excavar y pronto descubrieron algo que no se parecía en absoluto a una formación natural. A medida que la excavación continuaba, aparecían capas de madera, piedra y materiales inusuales a intervalos cuidadosamente espaciados, lo que sugería una construcción deliberada y no procesos geológicos aleatorios.
Aquel descubrimiento se convirtió en el origen de lo que más tarde se conocería como el legendario Pozo del Dinero. Con cada capa adicional que se descubría crecía la creencia de que alguien tiempo atrás había diseñado intencionadamente una estructura oculta en las profundidades de la superficie de la isla. A partir de ese momento, la búsqueda de lo que pudiera haber allí enterrado transformó la isla en uno de los misterios más persistentes y cautivadores del mundo. Durante las décadas siguientes, innumerables exploradores, ingenieros, inversores y soñadores llegaron a la isla con la esperanza de resolver el enigma. Algunos trajeron maquinaria industrial pesada para excavar a mayor profundidad que nadie antes que ellos, mientras que otros intentaron construir túneles diseñados para eludir los presuntos sistemas de inundación. En años más recientes, se han introducido tecnologías avanzadas como la imagen sísmica, el escaneo magnético y el radar subterráneo, cada una de las cuales promete revelar lo que las generaciones anteriores no pudieron. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, cada intento parecía toparse con un nuevo obstáculo justo cuando el éxito parecía estar más cerca. Los túneles inundados llenaban inesperadamente las excavaciones con agua de mar, el hundimiento del suelo se tragaba costosos equipos y los pozos cuidadosamente planificados se derrumbaban de repente antes de alcanzar la profundidad prevista. Muchas veces a lo largo de la historia parecía que el tesoro podría estar a solo unos metros de distancia, solo para que complicaciones imprevistas detuvieran la búsqueda una vez más. A lo largo de los años, se han invertido millones y millones de dólares en tratar de desentrañar los secretos de la isla. Se han creado empresas enteras con el único propósito de explorar sus estructuras subterráneas, y muchas personas han dedicado décadas de sus vidas a la búsqueda. La esperanza ha aumentado y disminuido repetidamente, y cada nueva expedición ha traído una oleada de entusiasmo seguida de la decepción familiar de otra pregunta sin respuesta. Debido a esta larga cadena de casi descubrimientos y reveses inexplicables, Oak Island fue adquiriendo gradualmente una reputación que mezcla la historia con la leyenda. Algunas personas empezaron a referirse a las riquezas ocultas como un tesoro maldito, creyendo que cada vez que los exploradores estaban a punto de descubrir la verdad, algo inesperado intervenía para detenerlos. Ya sea superstición o coincidencia, el patrón de repetidos fracasos no ha hecho sino profundizar en la mística de la isla. Esta es precisamente la razón por la que el equipo de exploración moderno trata cada nueva señal procedente del subsuelo con tanta seriedad. La experiencia les ha demostrado que incluso la más pequeña anomalía en los datos puede conducir a algo mucho más significativo. Oak Island ha sorprendido a los investigadores muchas veces antes, y cada lectura inusual conlleva tanto la promesa de un descubrimiento como la advertencia de que las cosas pueden no ser lo que parecen a primera vista. Ese delicado equilibrio entre emoción y cautela es lo que hace que la búsqueda siga siendo tan apasionante como profundamente misteriosa. Cada pista invita a la esperanza, pero cada paso adelante exige también una cuidadosa verificación. Es un proceso impulsado por la curiosidad, pero guiado por la disciplina, porque la isla tiene una larga historia de castigos a quienes se precipitan sin comprender lo que hay debajo. El lugar concreto de perforación elegido para esta última operación no se seleccionó mediante conjeturas u optimismo ciego. A lo largo de los últimos meses, el equipo estudió minuciosamente las capas subterráneas, utilizando herramientas avanzadas, diseñadas para revelar estructuras ocultas. Se utilizaron tecnologías como el radar de penetración en el suelo, comúnmente conocido como GPR, los estudios de campo magnético y la exploración sísmica para cartografiar lo que no podía verse a simple vista. Estas exploraciones empezaron a revelar patrones de densidad inusuales, concentrados en un área limitada bajo la superficie. Las lecturas diferían notablemente de la composición normal del suelo y la roca que se espera en esta región de la isla. Al principio las diferencias eran sutiles, pero a medida que se acumulaban más datos, la anomalía se hizo difícil de ignorar. Los resultados del georradar resultaron especialmente intrigantes. A una profundidad aproximada de entre 18 y 20 metros, los patrones de reflexión de las señales de radar no coincidían con la estructura geológica circundante. Normalmente las capas de suelo y roca aparecen en secuencias predecibles cuando se escanean con radar,
pero en este lugar, la continuidad de esas capas parecía interrumpida. En varias zonas, las señales reflejadas volvían de una forma que sugería la presencia de algo más sólido y organizado bajo tierra. Aunque las lecturas no eran lo bastante claras como para confirmar la existencia de una cámara o estructura, eran mucho más fuertes que el ruido de fondo típico. Para los científicos que estudian las anomalías subterráneas, ese nivel de intensidad de señal suele bastar para justificar una investigación más a fondo. A la intriga se sumaban los datos históricos recogidos en anteriores operaciones de perforación realizadas años atrás. Algunas perforaciones cercanas a esta misma zona habían producido pequeñas muestras de materiales inusuales durante excavaciones anteriores. Entre esas muestras, había fragmentos de madera, restos de carbón y otros indicadores que apuntaban a una actividad humana pasada bajo la superficie de la isla. Cuando los investigadores compararon estos antiguos hallazgos con los nuevos resultados del escáner, las similitudes se hicieron difíciles de ignorar. Los patrones sugerían que el suelo de esta zona en particular podría haber sido alterado hace mucho tiempo, posiblemente por excavaciones o construcciones. En términos científicos, el lugar empezó a parecerse cada vez más a una posible zona objetivo digna de una investigación más profunda. La combinación de anomalías de densidad, estratificación irregular y pruebas históricas creó un escenario que fascinó a los investigadores del equipo. Desde el punto de vista geológico, la estructura bajo el suelo podría seguir siendo totalmente natural, pero tampoco se podía descartar la posibilidad de que la actividad humana hubiera influido en la zona. Es precisamente esta incertidumbre lo que hace que el lugar sea tan atractivo. A veces los descubrimientos más importantes de la exploración no se producen cuando las pruebas son claras, sino cuando los datos empiezan a plantear preguntas que exigen respuestas. Para Rick y su equipo, este lugar de perforación representó uno de esos momentos en los que la curiosidad pudo más que las dudas. A pesar del enorme coste y riesgo, se tomó la decisión de seguir adelante. Perforar en Oak Island no es una simple cuestión de cavar un agujero en el suelo. Es una operación muy técnica y extremadamente cara que requiere planificación, precisión y coordinación entre múltiples especialistas. Los expertos calculan que los proyectos de perforación profunda de este tipo pueden costar entre $25,000 y $40,000 por un solo día de trabajo. Estos gastos incluyen el alquiler y la explotación de maquinaria pesada, el consumo de combustible, el equipamiento técnico avanzado, la vigilancia de la seguridad y la gestión constante de la excavación. Cada día adicional de perforación añade otra carga importante a los recursos financieros del equipo. Detrás de las máquinas hay toda una red de profesionales que colaboran para que la operación se desarrolle sin contratiempos. Los ingenieros supervisan la estabilidad del terreno y las condiciones de presión para evitar derrumbes peligrosos. Los operadores de perforadoras controlan cuidadosamente la velocidad de rotación y el ángulo del equipo de perforación para garantizar la precisión. Los especialistas en seguridad permanecen constantemente alerta para proteger a la tripulación de posibles peligros. Al mismo tiempo, los analistas de datos se sientan frente a los sistemas de monitorización y estudian cada una de las señales producidas por el proceso de perforación. La información recopilada por los sensores puede revelar cambios sutiles en la densidad del subsuelo, la presión y la composición del material. Interpretar correctamente esas señales es esencial para decidir si hay que seguir perforando o hacer una pausa para seguir analizando. A medida que la perforadora se adentra en la tierra, los riesgos técnicos aumentan de forma natural. La presión del agua atrapada en las capas subterráneas puede irrumpir repentinamente en la perforación, el suelo inestable puede derrumbarse alrededor del eje de perforación y las formaciones rocosas, inesperadamente duras, pueden forzar la maquinaria más allá de sus límites. Cualquiera de estos escenarios puede transformar una operación rutinaria en una costosa complicación. Si la perforadora se atasca o un equipo crítico falla en las profundidades, el proceso de recuperación puede requerir un gran esfuerzo y miles de dólares adicionales. En algunos casos, las operaciones de perforación deben detenerse por completo mientras los ingenieros evalúan la situación y determinan la solución más segura.
Cada interrupción significa tiempo perdido, dinero perdido y una incertidumbre renovada. Debido a estos riesgos, cada metro adicional perforado bajo Oak Island conlleva tanto promesas científicas como consecuencias financieras. El equipo debe sopesar constantemente el valor de una exploración más profunda frente a los costes crecientes de continuar la operación. Se trata de un delicado equilibrio entre ambición y sentido práctico. A medida que la perforadora se adentraba unos 12 metros en la superficie, la atmósfera en torno a la estación de control se iba volviendo cada vez más intensa. Los miembros del equipo se acercaron a las pantallas y estudiaron detenidamente los datos recibidos en busca de indicios de que las condiciones del subsuelo estuvieran empezando a cambiar. A esta profundidad suelen aparecer capas conocidas que los geólogos esperan encontrar. Los restos que emergían del taladro coincidían en un principio con las expectativas. En las muestras aparecía tierra marrón, oscura espesa por la humedad acompañada de arcilla lisa y depósitos naturales compactos formados bajo largos periodos de presión geológica. Todo sugería que el taladro estaba atravesando capas de suelo ordinarias que habían permanecido inalteradas durante siglos. Sin embargo, empezaron a aparecer cambios sutiles a medida que la profundidad se acercaba al rango entre 45 y 50 pies. Mezclados entre las muestras de suelo, había pequeños fragmentos de madera descompuesta y restos de material orgánico que no encajaban perfectamente con la geología circundante. Para los investigadores que estudian Oak Island, este tipo de materiales llaman inmediatamente la atención. Excavaciones anteriores en otras partes de la isla habían sacado a la luz capas de madera similares y restos que se creían asociados a construcciones humanas del pasado. La aparición de estos materiales volvió a plantear la posibilidad de que esta zona hubiera sido afectada por excavaciones o trabajos estructurales anteriores mucho tiempo atrás. Incluso pequeñas pistas como estas pueden apuntar hacia algo mucho más grande oculto bajo tierra. Cuando la perforadora alcanzó una profundidad de entre 15 y 20 metros, el patrón del suelo empezó a mostrar irregularidades adicionales. Algunas muestras mostraban signos claros de que la estratificación natural de la Tierra había sido alterada en algún momento en el pasado. En lugar de la secuencia ordenada habitual de los depósitos del suelo, los materiales parecían mezclados e incoherentes. Para los geólogos experimentados, este tipo de alteración puede indicar que el suelo fue excavado en su día y posteriormente rellenado. Es el tipo de prueba que sugiere la intervención humana en lugar de procesos geológicos puramente naturales. Y en Oak Island, señales como esa nunca se toman a la ligera porque podrían representar las débiles huellas de una actividad que tuvo lugar hace siglos. Este patrón difiere de los depósitos naturales y suele indicar rastros de antiguos pozos, túneles o excavaciones. Aunque no se trata de una prueba concluyente, el equipo la registra cuidadosamente. Al acercarse a los 60 pies, comienza a sentirse una ligera flotabilidad, pero esta permanece completamente controlada. Los indicios hasta ahora sugieren que puede haber habido intervención humana previa en la zona, pero no significa necesariamente que existan estructuras debajo. La actitud del equipo es de un optimismo cauto esperanzado, pero la experiencia nos enseña a no sacar conclusiones precipitadas. Este equilibrio les da valor para seguir adelante y les recuerda que deben mantener la cautela. Al llegar a una profundidad de aproximadamente 65 pies, los datos de la perforación cambian repentinamente. Hasta ahora se estaban obteniendo lecturas normales de tierra y arcilla, pero en esta fase los números del monitor de densidad aumentan rápidamente. Esto indica que la capa que hay debajo no es la típica tierra suelta, sino una estructura más densa y comprimida. Este cambio parece pequeño en la pantalla de control, pero los operadores experimentados reconocen inmediatamente que no se trata de un patrón normal. También se observan ligeras diferencias en las muestras que salen de la perforadora. El suelo parece ligeramente más pesado y presenta una mayor cantidad de partículas finas de roca. Esta densidad suele indicar formaciones rocosas naturales o capas formadas bajo una presión prolongada. El equipo aparta las muestras y las marca para poder examinarlas en detalle más tarde. También se registra en el monitor una débil señal de interferencia metálica.
Esto no indica una alarma sonora, sino que aparece como una sutil perturbación en el equipo o un cambio en el patrón de la señal. A veces estas señales pueden deberse a altas concentraciones de minerales fragmentos metálicos o la presencia de un objeto sólido. Por ello, el equipo no saca conclusiones precipitadas, sino que registra cuidadosamente los datos. A medida que este cambio se hace evidente, el comportamiento del operador se vuelve más serio. La conversación disminuye y los ojos de todos se fijan en los monitores. Cada centímetro de avance se convierte ahora en crucial, ya que es aquí donde se hace evidente la diferencia entre un terreno normal y una posible anomalía. La emoción está presente, pero la experiencia les recuerda que deben mantener la compostura y comprender que todas las señales de Oak Island deben interpretarse con cautela y paciencia. A medida que la perforadora se acerca a una profundidad de 68 pies, se observa un ligero cambio en los patrones de sonido y vibración de la máquina. Hasta ahora, la perforadora había descendido a un ritmo relativamente suave, pero de repente el sonido de rotación se vuelve más pesado y lento. Los operarios reducen inmediatamente la velocidad para no someter al equipo a un esfuerzo adicional. Este cambio en la vibración de la máquina indica que la capa que hay debajo ya no es tan blanda como antes. Momentos después, las lecturas de vibración en el monitor empiezan a fluctuar. La broca entra en contacto con una superficie dura, registrando vibraciones bruscas. Estas vibraciones no se producen en suelos normales o rocas sueltas, sino cuando la broca golpea una estructura sólida o una capa muy compactada. Sin embargo, el ingeniero del panel de control ordena inmediatamente que los datos se registren a un ritmo constante. Los restos que salen de la perforadora también muestran cambios. Donde antes había tierra húmeda y arcilla, ahora hay indicios de fragmentos más pequeños y duros y capas más densas. Podría tratarse de una pared rocosa natural, pero dada la historia de Oak Island, el equipo también baraja la posibilidad de que forme parte de una estructura antigua, una estructura de madera reforzada o una estructura de piedra. En ese momento el ambiente en el lugar cambia por completo. Las conversaciones casi cesan y los ojos de todos se fijan en el monitor en directo. Cada segundo de registro de datos se convierte en crucial, ya que es el momento en que una simple excavación puede convertirse en un descubrimiento potencial. El equipo está ciertamente entusiasmado, pero la experiencia les enseña que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Y este momento de tensión, entre 68 y 70 pies, insinúa la verdad que nos espera, pero esa verdad aún no ha emergido del todo. Una vez encontrada la capa dura, entre 68 y 70 pies, surge la mayor pregunta. ¿Se trata de roca natural o de parte de una estructura creada por el hombre? En primer lugar se considera el potencial geológico. No es imposible encontrar en esta zona repisas de roca natural o capas de roca compactada formadas por presión. A veces, debido a los minerales y a la presión del subsuelo, las rocas se vuelven extremadamente densas, lo que puede detener repentinamente la perforadora. Pero la historia de Oak Island no permite dar por sentada esta situación. Las excavaciones realizadas en años anteriores han descubierto capas inusuales, estructuras similares a plataformas de madera y materiales dispuestos a distintas profundidades. En algunos lugares las capas de tierra y madera parecían haber sido depositadas deliberadamente. Por este motivo, como siempre que se encuentra una capa dura inusual bajo tierra, el equipo no se limita a suponer que se trata de una capa geológica normal. Los expertos analizan los datos muy detenidamente en esta fase. Los patrones de vibración de las perforaciones, las lecturas de densidad y la textura de las muestras extraídas se comparan con las estructuras naturales circundantes. Si se trata de roca natural, su textura y composición mineral deberían coincidir con las capas circundantes. Sin embargo, si la estructura parece inusual u organizada, podría indicar la posibilidad de intervención humana. El equipo no saca conclusiones precipitadas. Oak Island ya ha sido testigo de señales que luego resultaron ser naturales, por lo que el enfoque de los expertos sigue siendo equilibrado y científico. Consideran todas las posibilidades: roca natural, capas inducidas por la presión o restos de una construcción anterior, y este cuidadoso análisis da credibilidad al descubrimiento
y garantiza que cada paso posterior se base en datos y pruebas. La historia de las excavaciones de Oak Island no trata solo de la búsqueda de tesoros, sino también de la lucha contra el agua. A lo largo de los 2 últimos siglos, a medida que los equipos de exploración llegaban a mayores profundidades, los túneles se inundaban repentinamente de agua de mar. Los primeros exploradores observaron ya, en el 1800, que el agua empezaba a fluir rápidamente al excavar a determinados niveles. Más tarde se descubrió que podía no tratarse de una simple fuga, sino de parte de un complejo sistema hídrico. La teoría de los túneles de inundación ha surgido repetidamente a lo largo de la historia. Se cree que pudieron construirse pasadizos estrechos conectados con el mar o estructuras similares a filtros rellenos de piedras y fibras de coco que forzaban el agua a entrar en los túneles bajo presión. 2 pruebas realizadas en las 1960s revelaron indicios de tales estructuras cerca de la zona de Smith's Cove, lo que refuerza la creencia de que este flujo de agua puede ser más complejo que un fenómeno natural. Aunque la prueba completa sigue siendo controvertida, la repentina afluencia de agua ha detenido varias expediciones. La presión del agua es extremadamente poderosa bajo tierra. A medida que aumenta la profundidad, la fuerza combinada de la presión del agua y el peso del suelo puede hacer peligrosa la excavación. Si la perforadora penetra en una capa que bloquea la presión del agua, el repentino flujo de agua podría dañar el equipo y desestabilizar el pozo. Por este motivo, los indicadores de presión, humedad y flujo de agua se controlan constantemente en cada fase de la perforación. La pregunta más importante es si realmente existe una cámara o cámaras cerradas debajo. ¿Serán seguras? Años de agua, presión y movimiento del suelo pueden debilitar cualquier estructura. Por ello, el equipo no solo se centra en la exploración, sino también en la seguridad. Si se encuentra una cámara, es esencial evaluar su estabilidad, la presión del agua y la resistencia estructural antes de abrirla. Esta precaución transforma la exploración de una aventura arriesgada en un proceso científico seguro. La mayor preocupación a la hora de perforar a gran profundidad en Oak Island es la estabilidad del terreno. El suelo aquí es irregular, a veces suelto, otras lleno de agua, y otras contiene capas que se endurecen bajo presión. A medida que la perforadora desciende, el peso de las capas superpuestas y la humedad de su interior pueden debilitar el terreno. Si una estructura se derrumba de repente en un punto, todo el pozo podría volverse inestable. Por eso los ingenieros evalúan constantemente la estabilidad del suelo en cada fase. Se registran muestras de suelo, niveles de humedad y señales de presión antes y durante la perforación. Si alguna capa muestra una soltura inusual o huecos, se reduce inmediatamente la velocidad de perforación. Esta precaución es necesaria porque incluso un pequeño hundimiento puede tener un impacto significativo. La velocidad de perforación y el control de la presión son las partes más sensibles del proceso. Si la perforadora intenta cortar una capa dura a una velocidad demasiado alta, pueden aumentar las vibraciones y derrumbarse el suelo circundante. Por otra parte, aplicar demasiada presión puede hacer que el equipo se atasque o se rompa. Por lo tanto, los operadores proceden lentamente con una presión controlada, observando atentamente la reacción de la máquina a cada cambio. Y todo este proceso no es solo un reto técnico, sino también un riesgo financiero. Si el pozo se derrumba, el equipo se atasca, o hay que detener la perforación, las pérdidas pueden alcanzar millones de dólares. Retirar la maquinaria pesada, asegurar el emplazamiento y reanudar los trabajos es extremadamente caro. Por ello, el equipo da cada paso con cuidado, porque la paciencia y la cautela son las claves del éxito en esta exploración. En esta fase crucial de la perforación, el ambiente del equipo se vuelve más emocional que técnico. Años de duro trabajo, fracasos y expectativas se reducen a este momento. Cuando aparecen señales inusuales en el monitor, nadie expresa una fuerte excitación, pero en todos los rostros se percibe claramente una tensión silenciosa. Todos saben que en Oak Island, la línea que separa la esperanza de la desesperación es muy pequeña. La reacción de Rick Lagina es tan tranquila como siempre, y observa la pantalla con atención, habla poco e intenta comprender cada punto de datos.
Para ellos no se trata solo de un descubrimiento, sino del sueño de toda una vida. Un viaje que comenzó con una historia de la infancia se presenta ahora ante ellos como una posibilidad real. La esperanza brilla en sus ojos, pero la experiencia les ha enseñado que celebrar antes de la confirmación final es lo correcto. Marty Lagina, por su parte, mantiene un enfoque pragmático y equilibrado. Considera cada señal como un avance potencial, pero también sopesa los costes, los riesgos y el rendimiento de la inversión. Para él este proyecto es a la vez un viaje emocional y una importante decisión financiera. Por eso incluso en medio de la excitación, hace hincapié en los hechos y las pruebas. Entre la tripulación se percibe una ligera excitación, pero permanece controlada. Algunos sonríen e intercambian miradas mientras otros se concentran en silencio en sus instrumentos. Encontrar una señal significativa tras años de duro trabajo les da esperanzas, pero saben que la conclusión aún está lejos. Esta cautelosa excitación mantiene al equipo equilibrado y les prepara mentalmente para el siguiente paso. La pregunta más importante en esta fase es si estas señales apuntan realmente a una estructura o si son simplemente formaciones naturales. La historia de Oak Island demuestra que las señales encontradas bajo tierra no siempre son lo que parecen a primera vista. A veces los cambios de densidad, las lecturas metálicas o las capas duras se forman por causas naturales. Por eso, el equipo aborda cada nuevo indicio con cautela, no con excitación. En el pasado ha habido momentos en los que los exploradores pensaban que estaban muy cerca de encontrar un tesoro. Las esperanzas se dispararon cuando se descubrieron pistas como fuertes capas de madera, piedras inusuales y metales, pero más tarde se descubrió que eran depósitos naturales o restos de antiguas excavaciones. Estas decepciones han enseñado al equipo que sacar conclusiones precipitadas puede ser un grave error. El terreno de Oak Island se ha visto afectado por siglos de actividad. Las excavaciones antiguas, el hundimiento, el flujo de agua y las presiones naturales se combinan para alterar la estructura del suelo, lo que puede crear patrones que se asemejan a las estructuras artificiales. Por lo tanto, sacar conclusiones basadas únicamente en los datos de perforación no se considera científicamente sólido. Por eso todo indicio requiere una confirmación científica. El análisis de muestras del núcleo, la inspección con cámaras, exploraciones adicionales y pruebas periciales garantizan si lo observado es realmente inusual o natural. Este proceso lleva su tiempo, pero es esta misma cautela la que hace creíble el descubrimiento. La historia de Oak Island nos enseña que la paciencia, la ciencia y las pruebas son esenciales para llegar a la verdad. Si la capa endurecida hallada debajo resulta ser parte de una estructura oculta, este descubrimiento podría cambiar el curso de toda la historia. La primera posibilidad que se baraja es la de una cámara sellada. A lo largo de la historia de Oak Island, durante mucho tiempo, se ha creído que podrían esconderse objetos valiosos en una estructura segura bajo el suelo. Si los datos de perforación apuntan a un espacio sellado, podría significar que debajo existe una cámara protegida. En tal situación, no necesariamente solo se encontrará oro o un tesoro en su interior. Los expertos creen que también podrían hallarse documentos históricos, artefactos antiguos, reliquias religiosas o incluso tejidos y herramientas relacionados con el comercio marítimo. Han surgido muchas teorías sobre Oak Island, el tesoro de los piratas y las riquezas de la época colonial, o materiales conservados por una organización secreta, por lo que el posible descubrimiento podría tener no solo importancia económica, sino también histórica. Si efectivamente se descubre una estructura, el proceso de apertura tendría que ser extremadamente cuidadoso. Años de presión, humedad y movimiento del suelo pueden debilitar cualquier cámara. Una apertura repentina podría dañar la estructura o destruir el contenido. Por lo tanto, sería esencial contar con métodos científicos, soporte estructural y entrada controlada. El impacto de un descubrimiento de este tipo podría ser mucho mayor que a nivel local. Si se encuentra material histórico significativo, podría transformar la comprensión de la historia marítima, las rutas comerciales o las antiguas expediciones. Historiadores, arqueólogos e investigadores de todo el mundo
estarían interesados en este descubrimiento. Por lo tanto, no se trata solo de la búsqueda de un tesoro, sino también del potencial de un nuevo capítulo de la historia. La búsqueda de Oak Island no se limita a la mera aventura o curiosidad histórica, también es una gran apuesta financiera. En los últimos años, se han gastado millones de dólares en perforaciones, excavaciones, tecnología de escaneado y trabajos de ingeniería. El coste de la maquinaria pesada, los equipos especializados, los sistemas de seguridad y las operaciones en el lugar sigue aumentando. Cada nueva prueba y cada nuevo proyecto de perforación repercuten directamente en el presupuesto. Detrás de una inversión tan grande está la esperanza de un descubrimiento potencialmente importante. Si realmente se encuentra una estructura o material valioso, los expertos estiman que podría valer 100 millones de dólares o más. Aunque esta estimación se basa en probabilidades, la importancia histórica, la rareza de los artefactos y el valor potencial del metal pueden hacer que un descubrimiento sea extremadamente valioso. Sin embargo, es importante comprender que no todas las pistas conducen al tesoro. La historia de Oak Island está llena de búsquedas incompletas y obstáculos inesperados. Muchas veces, a pesar de las importantes inversiones, se han perdido resultados concretos. Por eso, el equipo mantiene un equilibrio entre la expectativa emocional y la realidad económica al tomar cada decisión. En última instancia, este descubrimiento ejemplifica el equilibrio entre riesgo y beneficio potencial. Si la exploración tiene éxito, podría justificar la inversión y convertirse en un hito importante en la historia. Pero si los resultados no cumplen las expectativas, las pérdidas económicas serán igualmente reales. Esta realidad hace que esta expedición no sea solo apasionante, sino una empresa seria y responsable. Cuando se detectan señales inusuales durante la perforación, el siguiente paso no es simplemente seguir excavando, sino iniciar el proceso científico de confirmación. Primero se extraen muestras de testigos, que consisten en perforar muestras cilíndricas desde las profundidades del suelo, lo que revela la verdadera textura, densidad y contenido de las capas. Estas muestras ayudan a determinar si la estructura subyacente es natural o el resultado de interferencias externas. Tras obtener muestras de testigos, los expertos las analizan en el laboratorio. Analizan la composición del suelo, el contenido mineral, los restos de madera o metal y las señales de presión. Si se encuentran elementos inusuales en las muestras, se refuerza el indicio de que puede haber algo inusual debajo. Este proceso lleva tiempo, pero evita conclusiones falsas. El siguiente paso es utilizar una sonda con cámara. Para obtener una visión realista, se introduce en el orificio perforado una unidad de cámara delgada y robusta. Este dispositivo puede funcionar incluso en espacios estrechos y proporciona una transmisión de vídeo en directo. Si debajo hay un vacío, una estructura o una superficie inusual, la cámara puede proporcionar la primera confirmación visual. También se utilizan técnicas avanzadas de exploración y cartografía. Las imágenes sísmicas, la cartografía 3D y las exploraciones adicionales del terreno crean un mapa detallado de la estructura circundante, lo que ayuda a comprender el tamaño de la estructura potencial y su posible dirección de propagación. Este meticuloso proceso garantiza que las nuevas excavaciones se lleven a cabo de forma segura, precisa y científica. El equipo se encuentra ahora en una coyuntura en la que cada paso siguiente debe considerarse cuidadosamente. Las señales halladas a 70 pies de profundidad han despertado ciertamente esperanzas, pero aún no está claro si es conveniente ampliar aún más la perforación o analizar por completo los datos obtenidos anteriormente. Aumentar la profundidad implica nuevos riesgos, nuevos costes y el riesgo de dañar posibles estructuras. Por ello, las decisiones no pueden tomarse precipitadamente. Ingenieros y expertos están evaluando la estabilidad de la capa subyacente y, si es seguro, seguir perforando. Si debajo hay una estructura hueca o débil, una perforación rápida podría dañarla. Por otro lado, si se trata de una capa sólida y natural, una perforación adicional podría aportar claridad. Este dilema hace que este momento sea crucial para proceder o hacer una pausa y comprender.
Para el equipo, no se trata solo de una decisión técnica, sino también de un posible punto de inflexión en años de duro trabajo. ¿Marcará esto el punto en el que la exploración de Oak Island entrará en una nueva fase? ¿O resultará ser otra pista que despierta esperanzas y luego se calma? La experiencia demuestra que detrás de cada respuesta se esconde una nueva pregunta. La estrategia clave en estos momentos es mantenerse paciente y esperar el momento oportuno. Esta pista hallada a 70 pies de profundidad podría cambiar la historia de Oak Island o convertirse en otro misterio.